por la cadera, los huesos de la cadera, por el muslo, el hueso del muslo, que es el fémur, por los huesos que conforman algunas articulaciones, por ejemplo la articulación de la cadera, la coxofemoral, los huesos que conforman la rodilla, como están viendo ustedes, los huesos que conforman la pierna, la tibia y el peroné, los huesos que conforman la articulación del tobillo, de la garganta del pie, y los huesos del pie que se dividen en tarso, en metatarso y en dedos. Y algunos puntos que sobresalen cuando nosotros estamos revisando un paciente son estos puntos que ustedes están viendo coloreados, ¿no? Por ejemplo, la cresta ilíaca sobresale en el coxal, en el hueso coxal. Por ejemplo, el trocánter mayor en el fémur, por ejemplo, el sacro, son huesos que se los puede palpar, ¿no? En la rodilla de la misma manera podríamos palpar la rótula, los cómbigos del fémur, la cabeza del peroné la podemos palpar muy bien. Podemos palpar la espina anterior de la tibia, podemos palpar la masa muscular que tenemos en la pierna, los malleolos, el malleolo lateral, el malleolo medial y algunos puntos del pie que también podemos palpar, ¿no? Cuando revisamos, pues una persona podemos palpar. Entonces, bien. El coxal es un hueso plano que tiene una cara, esta que ustedes están viendo, una cara externa, y esta otra que es una cara interna. Y además tiene 4 bordes. Tiene 4 bordes, voy a checarlo un poco. Tiene 4 bordes, uno es el borde superior, ahí lo están viendo. Otro es el borde inferior, lo están viendo ahí. Otro es el borde anterior, y otro es el borde posterior. Entonces tiene una cara externa, toda esta que ustedes están viendo, una cara interna, esta que están viendo, 4 bordes, el borde superior, el borde inferior, el borde anterior y el borde posterior. Lo interesante de este hueso es que tiene una cavidad que se llama la cavidad acetabular y el hueso está formado por 3 partes. Uno que se llama el ilio, miren ahí pintado de color café. Otro que se llama el isquio, pintado de color rojo, y otro que se llama el pubis, pintado de color azul. Vean ustedes cómo las 3 porciones del hueso, el ilio, el isquio y el pubis, se van a concentrar en el acetábulo, en esta cavidad articular. Nosotros cuando nacemos con esta vista, en la cual todavía los 3 huesos están terminando de soldarse. Más o menos al año de vida, las 3 partes del hueso terminan de soldarse y formar un hueso completo, ¿no? Pero sepan ustedes que hay 3 partes del hueso. Uno es el ilio, otro es el isquio, otro es el pubis. Pero el hueso como tal, ustedes pueden ver, tiene 2 caras que yo ya les he mostrado, la cara externa, la cara interna y sus bordes. ¿Ok? Veamos la cara externa. En la cara externa vamos a ver una región que se llama la región glútea. Miren ustedes. Y la región glútea está dividida por unas líneas que se llaman las líneas glúteas. Hay una línea que se llama la línea glútea anterior, una línea que se llama la línea glútea posterior, que divide a esta región en 3 partes. Una parte posterior es para el glúteo mayor,
otra parte es para el glúteo medio y otra parte es para el glúteo menor. Por eso que se llama la región glútea y hay dos líneas ahí que dividen la región glútea en dos partes, ¿no? En dos partes. Más bien dos líneas que dividen la región glútea en tres partes. Por atrás, glúteo mayor, al medio, glúteo medio y adelante el glúteo menor. ¿Ok? Esa es la región glútea. Después de esta parte que es propia del ilion, del coxal, viene el acetábulo. El acetábulo, como ustedes están viendo, tiene un reborde acetabular importante, y además ustedes pueden ver que vamos a tener en la parte interna del acetábulo, vamos a tener una carilla que se llama la carilla semilunar, bien marcada. Y además vamos a tener otra pequeña carilla donde entra un ligamento que se llama la fosa acetabular. Ahí se va a insertar un ligamento que está en la cabeza del fémur y que se llama ligamento del fémur, que refuerza esta articulación. Y de ahí vamos a ver una pequeña escotadura que se llama la escotadura acetabular. ¿Ok? Este es el acetábulo, es una cavidad articular que se articula con la cabeza del fémur. Los dos juntos van a formar la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral es una enartrosis que pertenece a las articulaciones móviles. Ustedes saben que hay articulaciones móviles, articulaciones semimóviles y articulaciones inmóviles. Esta es una articulación móvil, y de las móviles pertenece al subgrupo de las enartrosis. Es igual que el hombro. Es decir, con esta articulación podemos hacer flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción y circunducción. Cuando un niño recién nacido nace y va por primera vez donde el pediatra, le va a hacer los diferentes movimientos que hay en la cadera, en la articulación coxofemoral. Porque muchos niños nacen con displasia de cadera, con la caderita, con la cabeza del fémur pues dislocada hacia la del fémur, ¿no? Y entonces es importante ir viendo que los niños tengan, que la cabeza del fémur esté bien encajada en el acetábulo. Debajo del acetábulo tenemos un agujero que se llama el agujero obturador, que está tapizado por una membrana que se llama la membrana obturatriz. O sea, no hay mucho de qué hablar. Aquí está la región glútea, dividida por dos líneas en tres partes: glútea posterior, glútea mayor, glútea media, glúteo menor. Ahí se origina el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. ¿Ok? Tenemos una línea que se llama la línea glútea inferior, y luego tenemos el acetábulo con su reborde acetabular muy importante, su carilla semilunar que tiene como semiluna, tiene una fosa acetabular donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, y tiene una pequeña escotadura que se llama la escotadura acetabular. Y luego viene el foramen obturado, agujero obturado. Solo estoy hablando de la cara, no estoy hablando de los bordes, nada. Este es el borde superior, este es el borde inferior, este es el borde anterior, y este de atrás es el borde posterior. Pero ahora solo he tocado las cosas que encontramos en la cara externa del coxal. En la cara interna vamos a encontrar la fosa ilíaca. Miren, la fosa ilíaca. De ahí viene el nombre del cuadrante inferior en el abdomen, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda.
porque esta parte del hueso se llama fosa ilíaca. Y más atrás ustedes pueden ver esta carilla articular que tiene la forma de una oreja, que se llama la carilla auricular, porque parece una oreja. Y esa carilla auricular del coxal se articula con el sacro y se forma la articulación sacro-ilíaca, que como que finalmente toda la articulación, los dos coxales más el sacro por detrás, van a formar la pelvis, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, en la cara interna vamos a ver esta carilla que es importante, que se llama carilla auricular. La fosa ilíaca, esta línea que es una línea arqueada importante, ¿sí? Línea arqueada, que estamos viendo para abajo. Vamos a ver el agujero obturador, miren el agujero obturador, y rodeando al agujero obturador las ramas del pubis y del isquio. Esta es la rama superior del pubis, esta es la rama inferior del pubis y este es el cuerpo del pubis. Rama superior del pubis, rama inferior del pubis y cuerpo del pubis. Y en el otro lado tenemos la rama superior del isquio, la rama transversa del isquio y el cuerpo del isquio. ¿Ok? Si ustedes se tocan en este momento el fondo de la nalga, si nos tocáramos todos el fondo de la nalga, tocaríamos el isquio. El isquio es la sentadera, es con lo que nos sentamos. Cuando nosotros tocamos ahí el fondo de la nalga, estamos tocando esta parte, la tuberosidad del isquio, la tuberosidad, que tiene una rama superior además y tiene una rama transversa. Y estas ramas van a formar el agujero obturador, como ustedes están viendo. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en el borde superior? En el borde superior encontramos la cresta ilíaca. La cresta ilíaca se divide en tres labios: un labio externo, un labio medio y un labio interno. La cresta ilíaca es importante porque, si se acuerdan, la mayor parte de los músculos abdominales laterales se insertan en la cresta ilíaca. El oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, vienen en parte a insertarse en la cresta ilíaca. Por eso es que la cresta ilíaca se divide en tres labios: un labio más externo, un labio al medio y un labio interno, que sirven para la inserción de los músculos laterales del abdomen. ¿Ok? En el borde anterior tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Debajo de la espina ilíaca anterosuperior tenemos la espina ilíaca anteroinferior. Debajo de la espina ilíaca anteroinferior tenemos la espina del pubis. ¿Sí? Ahí están viendo la espina del pubis. Borde anterior. Tres cosas importantes que tienen que saber: espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina del pubis. Nada más. En el borde posterior tenemos la espina ilíaca posterosuperior, la espina ilíaca posteroinferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor. ¿Ok? Espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posteroinferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor. Y nada más. Y en la parte inferior, en el borde inferior, vamos a ver esta rama que es la rama transversa del isquio. En el borde inferior, miren, está destacándose una rama que pertenece al isquio. ¿Ok? Este es el borde inferior. Entonces, ¿cuántos bordes tenemos? El borde superior, el borde inferior,
no hay mucho en el borde inferior. El borde anterior, tres cosas: la espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, espina púbica. En el borde posterior, cuatro cosas, ¿no? Espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior, espina ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática mayor. ¿Ok? 5 cosas. Ya saben que la cresta ilíaca se divide en 3 labios: un labio externo, un labio medio, un labio interno, donde se insertan los músculos abdominales laterales, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso en cada uno de los lados. ¿Listo? Y el borde inferior, que es una fichanguita donde está la parte transversa del isquio. Este es el brazo superior del isquio, este es el brazo transverso del isquio, y esta es la tuberosidad del isquio, muy importante, la centalera, por ahí nos sentamos. Entonces, ese es el concepto, es muy simple. ¿Okay? Y nada más, ustedes saben que el coxal, pues con el sacro, forma esto, ¿no? La pelvis. La pelvis, donde vamos a encontrar una articulación sacroiliaca que es inmóvil y una articulación semimóvil que es la articulación de la sínfisis del pubis. ¿Qué tipo de articulación es la articulación de la sínfisis del pubis? La articulación de la sínfisis del pubis es semimóvil, porque en algún momento de la vida se abre un poquito en la mujer. ¿En qué momento? En el parto, porque ustedes saben que esto se convierte en el canal del parto de la mujer. ¿Okay? Ya les decía que las 3 porciones del coxal, el ilio, el isquio y el pubis, las 3 porciones se unen en el acetábulo, en la fosa acetabular. El acetábulo es una cavidad articular y ahí se unen las 3 porciones. ¿Okay? Y eso es todo, nada más. No les voy a mostrar las inserciones porque ahí nos mareamos. Solamente vamos a ver huesos como fémur. El fémur es un hueso largo que tiene una diáfisis y que tiene 2 epífisis, ¿no? Una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿No es así? Y además quiero que sepan que cuando hablamos de diáfisis, el hueso tiene una cara anterior muy bien marcada. Miren, cara anterior del hueso. Y en la parte posterior tiene una cara posterolateral y una cara posteromedial. ¿Okay? Y el hueso tiene 3 bordes. Este borde de afuera es el borde lateral, este borde de adentro es el borde medial y este borde de atrás es el borde posterior. ¿Ok? ¿Cuántas caras tiene la diáfisis del hueso? 3. Una anterior, que es súper notoria, y 2 posteriores, una posterolateral, una posteromedial. ¿Cuántos bordes? Un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. Ojo, el borde posterior se llama la línea áspera del fémur. La línea áspera del fémur. ¿Sí? Es muy importante la línea áspera del fémur porque miren, por abajo se está bifurcando y esas 2 líneas están yendo hacia los epicóndilos del fémur. La línea áspera por abajo se bifurca en 2 líneas. Estas 2 líneas que ustedes están viendo
que están terminando en los epicóndilos, tanto medial como lateral. Y entonces miren cómo está formando las dos líneas por abajo, las líneas de la línea áspera por abajo, están formando una cara que se llama la cara poplitea, ¿no? Que va a formar la fosa poplitea. Nosotros detrás de la rodilla, si ustedes se tocan detrás de la rodilla, tenemos una fosa que se llama la fosa poplitea. Y miren ustedes cómo la línea áspera, que se divide en dos, hacia abajo, va a formar la fosa poplitea. ¿Ok? ¿Qué pasa con la línea áspera hacia arriba? Hacia arriba la línea áspera se cuadrifurca, es decir, se divide en 4 líneas. Y cada una de las 4 líneas de la línea áspera son líneas que van a insertar a músculos que los vamos a ver en su momento. Entonces la línea áspera es muy importante en el fémur. Miren ustedes, la línea áspera tiene 2 labios, como están viendo. Un labio lateral y un labio medial. Si tocan en el hueso la línea áspera, pues es así, áspera. Entonces, ahí ustedes están viendo el labio lateral y el labio medial. Por abajo están abriéndose en 2 líneas, ¿sí? Que van a terminar en los epicóndilos de la epífisis inferior. Y van a formar una fosa que se llama una fosa poplitea o cara poplitea, ¿ya? Y por arriba la línea áspera se cuadrifurca, se divide en 4 líneas, que vamos a ver en su momento. Es eso la diáfisis del fémur. La epífisis superior está formada por la cabeza del fémur, que es casi una elipse completa, casi es una elipse completa. El cuello anatómico, miren ustedes, cuello anatómico. Este es el trocánter mayor, este es el trocánter menor, esta es la línea intertrocanteria anterior y por atrás tenemos una cresta intertrocanteria. ¿Ok? De nuevo, la cabeza del fémur, esta es la cabeza del fémur. En el vértice de la cabeza del fémur hay una fosita, miren, se llama la fosita de la cabeza del fémur. Ahí se inserta un ligamento súper poderoso, que es el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Ok? La cabeza del fémur, la fosita de la cabeza del fémur, donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. Debajo de la cabeza tenemos cuello anatómico. Debajo del cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor. Hacia adelante la línea intertrocanteria, hacia atrás la cresta intertrocanteria. Y debajo del trocánter menor, si trazamos una línea imaginaria, vamos a encontrar el cuello quirúrgico del fémur. Cuando el fémur se fractura, sobre todo en los viejos, ustedes cuando sean médicos van a ver con mucha frecuencia en la emergencia la fractura de la cabeza del fémur. Eso es muy frecuente cuando los ancianos se levantan de la cama y se resbalan y se caen, o entran a la ducha sin sandalias, sin chinelas, y están con los pies descalzos y con el agua se resbalan y se caen. Cuando se caen, se fracturan la cabeza del fémur y se fracturan toda la epífisis superior. Y es bien notorio cuando una persona tiene fractura de la cabeza del fémur, el fémur de ese lado está acortado y rotado hacia afuera. Si ustedes tienen el antecedente de una caída en una anciana, y el miembro superior afectado está acortado y rotado hacia afuera, denlo por hecho, es una fractura de cabeza del fémur. ¿Ok? Antes estas fracturas las enyesaban, hasta hace unos
30, 40 años les ponían yeso desde aquí hasta casi las rodillas. Les abrían un hueco en el periné para que la gente, los viejos, hagan sus necesidades, hagan pis, hagan popó, etc. Pero les cuento que como los tenían tanto tiempo con el yeso, los viejos se morían con las complicaciones. En cambio ahora la ortopedia ha avanzado tanto que lo que hacen ahora es colocar una prótesis total de la cabeza del fémur, una prótesis completa de la cabeza del fémur. Operan hoy día al viejo, mañana ese viejo está caminando. ¿Entienden? O sea, mientras más temprano lo levanten al viejo, menos complicaciones tienen. Antes se les moría a los viejos porque tenían que estar mucho tiempo en la cama. Y cuando estaban mucho tiempo en la cama, hacían todo tipo de complicaciones. Ahora hay que operarlo y al día siguiente parado y que camine, tiene una prótesis artificial idéntica, ¿no? Entonces, el cuello quirúrgico se llama así porque cuando hay una fractura de la cabeza del fémur, cambian toda la cabeza, la que les hemos visto. ¿Ok? La epífisis inferior tiene el cóndilo lateral, el cóndilo medial. Y miren, al medio tiene una carilla articular que se llama la carilla rotuliana. La rótula encaja en esa carilla. Miren, esa carilla tiene un canal al medio para que entre una cresta de la rótula y dos carillas, una carilla lateral y una carilla medial. Ahí entra la rótula, enseguida les voy a mostrar, ¿ok? Y aquí está el cóndilo lateral del fémur y aquí está el cóndilo medial del fémur, peroné. La tibia y el peroné, que tienen sus diáfisis también y tienen sus epífisis proximales, ¿no? Miren las epífisis proximales. Miren ustedes que en la tibia vamos a encontrar un cóndilo lateral, un cóndilo medial. Y en esos cóndilos lateral y medial vamos a encontrar una especie de platillos que se llaman los platillos tibiales. Ahí están viendo el platillo tibial lateral, el platillo tibial medial, ¿sí? Y al medio de los dos cóndilos de la tibia hay una cresta que se llama la cresta intercondilia de la tibia. Esta cresta es súper importante. Se van a acordar de esta cresta. O sea, al lado tenemos el cóndilo lateral, al lado el cóndilo medial y al medio la cresta intercondilia. ¿Ok? Hay unos platillos que se llaman los platillos tibiales, que se van a articular con los cóndilos del fémur. Pero no se articulan directamente, porque también vamos a encontrar unos ligamentos, más bien unos discos interarticulares que se llaman meniscos, que luego les voy a hablar, ¿ya? Entonces, esta es la epífisis superior del fémur. Miren ustedes cómo destaca en la epífisis superior la tuberosidad, esta es la epífisis superior de la tibia, donde les decía hay un cóndilo lateral, un cóndilo medial, hay un platillo lateral, un platillo medial. Al medio de los dos cóndilos y de los platillos hay una cresta que se llama la cresta intercondilia. ¿Por qué es importante la cresta intercondilia? Porque por adelante se van a originar los ligamentos cruzados anterior y por atrás los ligamentos cruzados posterior de la rodilla, que luego los vamos a ver. ¿Ok? Entonces esta es la epífisis superior. Más abajito vamos a ver la tuberosidad de la tibia. Tóquense por favor todos la tuberosidad de la tibia debajo de la rótula.
En esa tuberosidad se inserta el ligamento del cuádriceps, el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, ¿ok? Ahí tenemos una tuberosidad que no la podemos negar, ¿no? Es bien prominente. Entonces, esta es la epífisis superior de la tibia. Y en la epífisis superior del peroné, vamos a encontrar la cabeza del peroné, el cuello del peroné, una carilla articular medial en el peroné, que se articula con una carilla articular lateral de la tibia. Y van a constituir esta articulación que ustedes están viendo, que se llama la articulación tibio-peronea proximal o superior. ¿Ya? Entonces, bien, en la tibia, no se olviden que hay una tuberosidad tibial por adelante, por detrás hay una línea que es muy importante también, la línea del sóleo. Ahí hay un músculo que se llama el sóleo que se origina, la línea del músculo sóleo, que es bien marcado también y lo vamos a poder apreciar cuando veamos los huesos. ¿Ya? Las caras de la tibia y el peroné son idénticas. Les voy a mostrar un corte para que ustedes puedan ver. Miren, si hacemos un corte en la tibia y en el peroné tiene una cara lateral, tiene una cara medial y tiene una cara posterior. ¿Ok? Cara lateral, ustedes están viendo, cara posterior y cara medial. ¿Ok? Miren ustedes la tibia, cara lateral, cara medial, cara posterior. O sea, los dos huesos tienen las mismas caras. Ahora bien, miren los bordes. El peroné tiene un borde lateral, un borde medial y un borde anterior. La tibia tiene un borde lateral, un borde un poco medial y un borde anterior de la tibia. ¿Ok? Entonces, bien, cada uno de estos dos huesos tiene cara lateral, cara medial y cara posterior. ¿Ok? Y tienen borde anterior, borde lateral, borde medial, los dos huesos. Miren ustedes que entre los dos huesos hay una membrana que se llama la membrana interósea. Y miren ustedes que el borde anterior de la tibia se destaca mucho, ¿sí? El borde anterior de la tibia se lo conoce como espina de la tibia. La espina de la tibia. Háganme un favor, tóquense todos la espina de la tibia. La espina de la tibia. ¿Sí? ¿Con qué nombre se conoce aquí en español, en nuestro término chusmístico? Como la canilla, ¿no? En portugués. Canela. Claro, esa es, la chusma dice así, ¿no? La canela, la canilla. Pero ustedes ya saben que se llama la espina de la tibia. ¿Ok? La espina de la tibia. Otra característica importante que ustedes pueden notar en la pierna, que por dentro de la tibia, y ustedes tóquense si quieren, no hay más que hueso. ¿Sí? Miren, nótense por favor por dentro de la tibia, es decir, por dentro de la espina. ¿Tenemos músculos? No tenemos músculos. O sea, miren ustedes, la tibia es un hueso relativamente frágil, ¿no? Porque solamente tenemos ahí un borde que se llama espina de la tibia y la cara interna de la tibia, pero después cara interna y luego piel, nada más, no tenemos más. Donde tenemos masa muscular es en la parte externa de la tibia y bueno, en el peroné también, ¿entienden? Entonces, entre los dos huesos hay una membrana interósea muy importante. Y aquí hay un orificio superior por donde vienen los vasos y nervios tibiales anteriores. ¿Ok? Cuando veamos pues sobre aquí. La epífisis inferior de la tibia
terminan en maleolos. En el maleolo externo o maleolo lateral del peroné y en el maleolo medial de la tibia. ¿Sí? Maleolo lateral, maleolo medial. ¿Ok? En español, ¿cómo se conoce? ¿Con qué nombre? Tobillo externo, tobillo interno, ¿no es así? En portugués. Yo no estoy. Sí, estos maleolos, claro. Yo no sabía el nombre. En portugués, ¿qué llaman? Bueno, el tobillo externo, el tobillo interno. Ese es un término chusmístico, porque ahora ya saben que médicamente se llama el maleolo lateral y el maleolo medial. Miren ustedes cómo el peroné y la tibia forman una especie de casco, de un casco al primer hueso del pie. El primer hueso del pie se llama astrágalo. Y entonces miren cómo estos dos huesos encajan en el astrágalo. Por eso es que la articulación de la garganta del pie la podemos mover muy bien, ¿no? Porque pues encaja así como si fuera una polea, ¿no es así? Como una polea, ¿ya? Entonces el maleolo lateral y el maleolo medial del peroné y de la tibia se van a articular con el primer hueso del pie, que se llama astrágalo. Bien, el primer hueso del pie entonces se llama astrágalo. Les voy a mostrar por adelante. Este es el astrágalo, ¿sí? El astrágalo tiene una carilla, tiene una cara superior y dos caras laterales, porque encaja así la tibia y el peroné, encajan así. Entonces, claro, tiene una carilla superior y tiene carillas laterales, porque la tibia y el peroné encajan así en el astrágalo, ¿no? Encajan así. Entonces, el primer hueso del pie se llama el astrágalo, ¿ok? Pero el astrágalo también tiene otras carillas articulares. Miren, el astrágalo tiene una carilla articular para el segundo hueso de la primera hilera del tarso, que es el calcáneo. Entonces, el astrágalo por abajo se está articulando con el calcáneo y por adelante se está articulando con el cuboides. Ustedes pueden ver ahí el hueso cuboides. ¿Dónde hay otra figura? Ahí ustedes están viendo el astrágalo, por abajo el calcáneo, por adelante está el navicular y el cuboides, ¿okay? Navicular y cuboides. La primera hilera del tarso, me confundí, la primera hilera del tarso se llama astrágalo y calcáneo. El calcáneo es el hueso del talón, ¿okay? El astrágalo es el hueso donde se articula la tibia y el peroné. La primera hilera del tarso se llama astrágalo y calcáneo por debajo. La segunda hilera del tarso se llama el navicular delante del astrágalo y el cuboides delante del calcáneo. ¿Ya? Esos dos forman la segunda hilera del tarso. Y la tercera hilera del tarso están formadas por los cuneiformes, o llamados cuñas también. Hay una cuña media, una cuña medial y una cuña lateral. O si quieren, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. ¿Ok? ¿Quiénes conforman la primera hilera del tarso? El astrágalo y el calcáneo. ¿Quiénes conforman la segunda hilera? El navicular y el cuboides. El astrágalo se está articulando con el navicular, el astrágalo se está articulando con el navicular y el calcáneo se está articulando con el cuboides. Ok, entonces la segunda hilera del tarso es el navicular y el cuboides.
La primera hilera, astrágalo y calcáneo. Segunda hilera, navicular y cuboides. Tercera hilera son las tres cuñas, o se llaman cuneiformes. El cuneiforme medio, el intermedio y el lateral. Se llaman cuneiformes o les podemos llamar cuñas también, para abreviar. Y después de estas cuñas vienen, ¿qué cosa? Los metatarsianos. El primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, el tercer metatarsiano, el cuarto y el quinto. Miren una cosa, los metatarsianos, a diferencia de la mano, en la mano los metacarpianos están hacia afuera, porque pertenecen al pulgar. El primer metacarpiano está en relación al pulgar en la mano. ¿Por qué? Porque el pulgar está hacia afuera, ¿no es cierto? En posición anatómica. En el pie, el primer metatarsiano está hacia adentro, corresponde al dedo gordo. ¿Me entienden? Entonces, sepan diferenciar eso. En la mano, el primer metacarpiano está hacia afuera. En el pie, el primer metatarsiano está hacia adentro porque el dedo gordo está adentro, ¿no? Primer metatarsiano hacia adentro, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y el quinto metatarsiano está en relación con el dedo pequeño del pie. Y después tenemos las falanges, ¿no? La falange proximal, la falange distal en el dedo gordo y en el resto de los dedos, falange proximal, media y distal, ¿ok? La mano tiene 27 dedos, el pie tiene 26, un hueso menos, perdón, la mano tiene 26 huesos, el pie, la mano tiene 27 huesos, el pie 26, ¿sí? A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 5, ¿cuánto es? 7 más 5, 12. 12. ¿Y cuántas falanges hay? 3 por 4, 12, 14. 12 más 14, 26. El pie tiene 26 huesos, la mano 27. El pie tiene un hueso menos. Entonces, bien, ustedes tienen ahí el astrágalo, aquí tienen el calcáneo. No se olviden que el astrágalo y el calcáneo son la primera hilera, ¿ok? El astrágalo se articula por arriba con la tibia y el peroné, por adelante con el navicular, por abajo con el calcáneo. El calcáneo es el hueso del talón, el talón. Importante, ¿no? Porque aquí en el calcáneo se inserta un gran tendón que lo podemos palpar. ¿Qué se llama ese tendón? De Aquiles. El tendón de Aquiles, ¿no es así? El tendón de Aquiles. Estos son los de la primera hilera del tarso. Después de la primera hilera del tarso, viene el navicular y al otro lado el cuboides. Y por adelante están las cuñas, no se olviden. ¿Ok? Entonces, más o menos en este sentido. Ahí ustedes tienen astrágalo, calcáneo, navicular, cuboides y las cuñas. La cuña media, intermedia, lateral. Ahí tienen los metatarsianos. El primer metatarsiano en función del dedo grande, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y las falanges, el dedo grande tiene 2, el resto de los dedos tiene 3 falanges. ¿Ok? Y listo. Esos son los dedos, los huesos del miembro superior. ¿Fácil o difícil? Inferior.